Bienvenidos al programa número 51 de Economía en Breve, correspondiente al 16 de octubre del 2017, en donde vamos a platicar de los ajustes recientes que han tenido los mercados financieros en nuestro país, cómo va la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio, los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, las minutas de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de México, así como los indicadores y eventos más importantes de la semana. Mi nombre es Mario Correa y esto es lo más relevante del acontecer económico. La frase de la semana es del gran economista Milton Friedman: un país donde se anteponga la justicia a la libertad se quedará sin ninguna de las dos. Nuestros mercados financieros estuvieron presionados durante la semana reaccionando a un deterioro en las condiciones externas. Nuestro tipo de cambio volvió a incrementarse de forma muy significativa, como puede verse en esta gráfica, subiendo 36 centavos, el 1.94%, para terminar la semana en 18.94 pesos por dólar, acumulando una depreciación de 3.91% en lo que va del mes de octubre. Nuestro mercado accionario perdió 0.64% en la semana, quedando por debajo de los 50,000 puntos y llegando a una ganancia acumulada en el año de 9.51%. En contraste, los mercados accionarios de la muestra que seguimos continuaron al alza, aumentando 0.45% en esta ocasión. En esta gráfica podemos ver el desempeño reciente que han tenido las tasas de interés de los bonos de 10 años tanto en Estados Unidos como en México, y como puede verse hay un repunte muy importante en las últimas semanas que en mi opinión se explica por los comentarios expresados por la Reserva Federal. Los mercados habían venido dando por hecho que el ritmo de normalización iba a ser mucho más gradual a lo que la Reserva Federal está dejando ver en sus comentarios. En la siguiente lámina podemos ver el desempeño que han mostrado diversas paridades de América Latina en los últimos años. Y como puede observarse, en las últimas semanas el peso mexicano se ha depreciado de forma bastante importante, mientras que el resto de las monedas han estado estables o inclusive apreciándose. Esto sugiere que no son factores globales los que están explicando en estos momentos la depreciación del peso, sino más bien eventos específicos relacionados con México y en este caso lo mal que está marchando el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, en su reunión de otoño, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer los nuevos pronósticos que tiene para la actividad económica mundial, mismos que están en esta tabla, y como puede verse, de forma casi generalizada, hay revisiones modestas, pero al alza en la mayoría de los pronósticos de crecimiento para las diferentes regiones y países, destacando sobre todo los países desarrollados, y para nuestro país presentan una mejoría en el pronóstico para este año a un nivel de 2.1%, pero el año que viene lo corrigen ligeramente a la baja a un crecimiento esperado de 1.9%. Entre los mensajes del Fondo Monetario Internacional destaca que siguen observando riesgos de mediano y largo plazo inclinados a la baja, y entre estos sobresale el posible endurecimiento más rápido y más fuerte en las condiciones financieras globales como posible consecuencia de un proceso más rápido de normalización en la postura monetaria por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos, así como la descompresión de los premios por plazo y un menor apetito por riesgo global. También señalan el riesgo de turbulencia financiera en las economías emergentes como posible resultado de una desaceleración abrupta en el crecimiento económico de China o por el endurecimiento ya comentado en las condiciones financieras globales. Otros riesgos relevantes son también el revertir la regulación financiera, el dar un giro hacia políticas más proteccionistas o también factores no económicos como pueden ser tensiones geopolíticas. Advierten también que muchos de estos riesgos están interconectados y podrían retroalimentarse unos a otros en caso de empezar a ocurrir, y por consiguiente el panorama que ve el Fondo Monetario Internacional está mejorando en los pronósticos dadas las tendencias recientes que hemos visto en diversas economías, pero persisten riesgos muy importantes en el horizonte. Pasando a Estados Unidos, se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en donde ellos perciben una economía que continúa en expansión, un mercado laboral muy fuerte, una inflación que si bien está por debajo de la meta, esto se debe a factores que van a ser temporales y por lo mismo consideran apropiado continuar con el ritmo que han anunciado de normalización de la política monetaria. Ya están empezando a reducir su hoja de balance y mantienen la expectativa de que en los próximos meses vendrá un nuevo incremento a la tasa de interés de referencia.
Tal como se temía, la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio en Washington está elevando la tensión y de hecho la probabilidad de que Estados Unidos se retire del tratado ante las exigencias que ha planteado la delegación estadounidense, que no son solo inaceptables claramente tanto para México como para Canadá, sino incluso contrarias a los propios intereses estadounidenses. Entre estas exigencias destaca por un lado la llamada cláusula Sunset, que propone el fin automático del tratado cada 5 años, a menos de que se haya renegociado previamente de forma exitosa, lo cual sería desastroso para las inversiones. Y por otro lado, la exigencia de que las exportaciones automotrices cuenten con un mínimo de 50% de contenido nacional proveniente de Estados Unidos. Miren, el problema es que a estas alturas de la negociación y ya después de ver hechos concretos como estos, es muy difícil pensar que lo expresado por Trump y por sus subordinados es solo una estrategia dura para obtener ventajas en la negociación. Si vemos que el señor Trump está haciendo lo mismo al interior de su país, donde incluso golpea a sus aliados y colaboradores más cercanos cuando no se doblegan a su voluntad, creo que la conclusión es que este señor no entiende de razones y solo busca salirse con la suya, a pesar de que esto pueda tener serias consecuencias sobre otros y está conduciendo a su país a un desastre económico y político. Miren, creo que estamos en un momento muy delicado en el que toda la presión se está concentrando sobre México y sobre nuestros negociadores, que entienden perfectamente bien todas las consecuencias negativas que tendría sobre nuestro país el final del Tratado de Libre Comercio. Y creo que eso es justo lo que está buscando el señor Trump. Pero hay que darnos cuenta también de que Trump está en una posición muy vulnerable ante la gran cantidad de frentes que tiene abiertos y que Estados Unidos está de hecho muy dividido. Tal vez sea el momento de cambiar la estrategia de negociación para empezar a señalar que en lugar de conseguir que la producción y los empleos regresen a Estados Unidos, lo que va a obtener el señor Trump va a ser pérdida masiva de empleos, pérdida de los mercados más importantes para sus productores, mayores costos para sus consumidores y un deterioro generalizado en el nivel de vida de los estadounidenses, especialmente de aquellos que votaron por él. El anuncio de que Estados Unidos se retira del tratado detonaría una avalancha de procesos legales para impedir que se vean afectados los intereses reales y concretos de productores, consumidores y trabajadores estadounidenses. Si queda claro que esto fue responsabilidad exclusiva de Trump, que ha presumido ser el mejor negociador del mundo y que estaría demostrando ser el peor negociador que ha tenido Estados Unidos, afectando irreversiblemente su reputación, entonces la presión pasaría a revertirse hacia su persona. Pasando a los temas de México, en la semana tuvimos las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México que confirman un tono más duro o hawkish que apunta hacia nuevos incrementos en la tasa de referencia en lugar de las reducciones que han venido esperando los mercados financieros. Entre los comentarios que se expresaron destacan que no descartan nuevas alzas en la tasa de interés y que la expectativa que tienen los mercados de 2 bajas en la tasa durante el 2018 no es realista y que sería poco prudente. Por cierto, me llamó mucho la atención los comentarios de uno de los miembros de la Junta que parece un optimista a ultranza respecto a la inflación, porque comentando las expectativas del mercado dijo que para los próximos 12-18 meses se ve en los pronósticos una clara disminución en la inflación esperada, pero también una convergencia hacia niveles de 3%. Y en las últimas encuestas que ha publicado Banco de México, aún en el plazo más largo, la inflación llega a 3.4%. En ningún caso se observa esa convergencia hacia el 3% en los pronósticos de inflación. Después de leer las minutas me quedo con la impresión de que Banco de México está efectivamente preocupado por la marcha de la inflación y que está más inclinado a volver a subir su tasa de interés que a reducirla. También en la semana tuvimos los resultados de inflación del mes de septiembre mismos que pueden ver en este cuadro del INEGI, en donde la inflación general presenta una reducción importante respecto al mismo mes del año anterior, fue 0.31% frente a 0.61% del año anterior, pero hay muchos factores inusuales en la inflación de este mes. De entrada, el año pasado fue inusualmente elevado, tuvimos crecimientos muy importantes en precios de frutas y verduras y en esta ocasión ese componente tuvo bajas importantes en los precios, lo que ayudó a la baja de la inflación. Y también tuvimos los efectos derivados de los sismos en este mes. Hubo tarifas gratis en el metro, en cierto tipo de transportes, en algunas tarifas
celulares, y esto propicia una reducción muy importante que pueden ver aquí de 1.12% en las tarifas autorizadas por el gobierno. Hay que tener en cuenta que estas reducciones en los precios, al ser nada más por este efecto transitorio, las vamos a ver rebotando en el mes de octubre y afectando al alza el total de la inflación. También en la semana se publicaron las cifras de la producción industrial del mes de agosto, que como se puede ver en esta gráfica presenta una nueva caída, en esta ocasión de 0.5%. En contraste, las manufacturas presentaron un crecimiento de 3.3% real anual, que es bastante mejor al observado en los 2 meses anteriores y representa un ritmo bastante más sólido de crecimiento. Al interior de las manufacturas destaca, como pueden ver en esta gráfica, el componente de maquinaria y equipo, que tuvo una expansión de 14.4% real anual, es una cifra muy alta como pueden ver ahí dentro de la gráfica, y que sigue al observado en el mes de julio, que fue más de 22% anual de crecimiento. Hay que recordar que aquí es de donde se contabiliza buena parte de la producción automotriz para la exportación, y que dado lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, seguramente este va a ser uno de los sectores más dinámicos en los siguientes meses. La construcción, que es el último de los componentes importantes de la industria, registró todavía una tasa negativa de 1.6% real anual, y aquí pueden ver la evolución de sus principales componentes. Los datos de la industria automotriz del mes de septiembre continuaron mostrando contrastes muy marcados, como puede verse en esta gráfica, en donde por un lado las ventas internas se contrajeron 11.5% real anual, seguramente afectadas por los efectos de los sismos de septiembre que interrumpieron las ventas normales de las empresas, mientras que por otro lado la exportación creció 15% anual y la producción 7.7% real anual. En la semana que inicia tendremos en el entorno global el Congreso del Partido Comunista en China, donde veremos cómo se renueva el liderazgo del primer ministro Xi Jinping. También tendremos la decisión de política monetaria en Canadá. En Estados Unidos tendremos datos de producción industrial e inicios de casas del mes de septiembre, el Beige Book de la Reserva Federal y la conclusión de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio. En México solo tendremos la tasa de desocupación del mes de septiembre. Y con esto concluimos este programa número 51 de Economía en Breve, con la invitación usual a que, si lo consideran útil, se suscriban al canal, le den like y compartan el video. Muchas gracias.